Hola Iglesia Sunrise, es el Pastor Moisés. Y quiero tomar estos minutos solamente para hablarte en cuanto a los últimos sucesos que han estado ocurriendo en nuestra nación y también en nuestro estado y en la ciudad quizá donde tú vivas también. En los últimos días han habido manifestaciones donde se han quemado carros, donde se han robado y saqueado negocios. También hay personas que han protestado pacíficamente y no han participado en ninguno de esos actos. Sé que cuando ves eso en la televisión o quizás lo escuchas en la esquina de tu casa o enfrente de tu casa, lo que eso trae a tu corazón es la sensación quizás de ansiedad o quizás la sensación de querer salir a las calles también. Quiero recordarte que Dios nos llamó a nosotros a ser luz y sal en esta tierra. Luz en medio de la oscuridad y sal para dar sabor en algo que le hace falta el sabor de Dios. La Biblia dice que si el pueblo se humillare y buscar el rostro de Dios, Dios desde los cielos inclinará su oído, escuchará nuestro clamor y Él sanará la tierra. Sé que como latinos hemos experimentado momentos difíciles. Sé que hay momentos donde quizás nos hemos sentido atacados como latinos. Y sé que también en ocasiones quizás hemos experimentado discriminación en diferentes niveles. Cuando eso ocurre, normalmente en los corazones se llenan de diferentes emociones. Por eso te pido que cuides lo que estás sintiendo. Si sientes ansiedad, lleva toda ansiedad a Jesucristo. Si sientes temor, lleva todo temor a Jesucristo. Si sientes indignación y malestar en tu corazón, también te pido que lleves eso a Jesucristo. Y que pongas todo en oración a Dios. La mejor forma en que tú puedes responder a estos sucesos es clamándole a Dios por justicia y clamándole a Dios por misericordia. Y clamándole a Dios que toque las almas de aquellos que han sido partícipes en todo lo que está ocurriendo. Quiero recordarte nuevamente que en Cristo no existe ni blanco, ni marrón, ni chino, ni asiático, ni latino, ni africano, ni americano, ni árabe, ni personas del Pacífico, ni judíos. En Cristo existimos personas que buscamos de Dios y personas que necesitan de Dios. Por eso te pido que no caigas en una retórica de odio, que no caigas en un sentimiento de temor, y te pido que como hijo e hija de Dios uses las herramientas y las armas más poderosas que el Espíritu Santo nos ha dado: la intercesión, la oración y sobre todo hablar con la palabra de Dios siempre en tu boca. Dios te bendiga y te pido que te mantengas en oración en estos momentos y sobre todas las cosas que permitas que el Espíritu Santo llene tu corazón y que trate con cualquier sentimiento que puedas sentir. Dios te bendiga. Gracias, Fernando, y bienvenidos a Sunrise Church Español en línea. Estamos tan contentos que estés con nosotros y que nos estás viendo el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, yo soy el Pastor Moisés y estoy súper agradecido de que hayas tomado la decisión de vernos y sintonizarnos. Ahora, todos sabemos que en los últimos meses han sido meses muy retantes, muy difíciles en lo que tiene que ver con la situación del coronavirus. Y aquí en California, específicamente donde se encuentra nuestra iglesia, han habido innumerables cantidades de conversaciones a nivel de gobierno, específicamente donde se está hablando de cómo reabrir el Estado nuevamente. Pero la realidad es que también muchas iglesias han tenido esta conversación. Cómo reabrir las puertas de nuestros edificios. Quiero recordarte que la iglesia nunca se ha cerrado, pero las puertas de nuestros edificios han tenido que ser cerradas por un tiempo y no nos podemos reunir físicamente, pero sin embargo la iglesia sigue viva y tú nos estás viendo en este momento, lo que quiere decir que estás siendo parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero cuando vi los lineamientos dados por el gobierno de California y también por las instituciones que se encargan de decir cómo reabrir nuevamente el estado de California y todos los Estados Unidos, literalmente tengo que decirte que me quedé boca abierta. Se me hizo
Súper interesantes las cosas que pusieron. Déjame leerte alguna de ellas. Número 1, tomar la temperatura con un termómetro a todas las personas que vengan a la iglesia. Estamos hablando de tener una persona en la puerta y que esa persona esté constantemente tomando la temperatura a todas las personas que vengan a la puerta. Número 2, rechazar a todas las personas que vengan que no tengan máscaras. Y que toda persona que esté en la iglesia use una máscara. Creo que eso es factible, el usar máscara. Pero ¿qué haces cuando alguien viene y simplemente no quiere usar la máscara y se puede molestar la persona? Número 3, limitar todas nuestras reuniones a 100 personas o menos. Número 4, y esta es la parte que me dejó sumamente sorprendido, tener servicios de adoración donde no se puede cantar. Tener servicios de adoración donde no se puede cantar. Yo quiero decirte a ti algo. Eso no es una iglesia. Una iglesia no es un sitio donde tú vas y te quedas mirando hacia el frente y no hablas con nadie, no te relacionas con nadie y sobre todas las cosas no puedes cantar. Si el cántico es parte de lo que es la iglesia. Y creo que lo último que faltaría es que dijeran que era una persona con una ametralladora al frente de la iglesia y que cuando tú llegaras te dijeran, por favor, diríjase con la persona que tiene la ametralladora para que pueda usted estar tranquilo. Pero bueno, esos son los guiamientos que se han dado. Así que nosotros como iglesia continuaremos adorando en línea para que podamos amar a nuestra gente y honrar a las autoridades simultáneamente. Y a veces me he hecho la pregunta, ¿por qué Dios ha permitido todo esto? Y creo que tú también en tu casa quizás te has hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Te has sentido así? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has cuestionado a Dios últimamente el porqué de las cosas? ¿Has sentido la tentación de echarle la culpa a Dios de todo lo que está ocurriendo y de molestarte con Él? Bueno, en las últimas semanas hemos estado nosotros, el equipo de predicación, estudiando la Biblia, específicamente en lo que tiene que ver con el cielo. Y por eso hemos estado hablando acerca de esta serie, El Cielo. Y quiero decirte que hay algo que hemos llegado a seguridad total mientras estudiamos las Escrituras. Y es que Dios termina lo que comienza. Oye muy bien. El Dios que tú tienes termina lo que comienza. Y creo que esto es importante porque a lo mejor tú has sentido o has pensado de que Dios cometió un error a permitir todas estas cosas. Te aseguro algo. Número 1, Dios está en control. Número 2, Dios tiene un plan. Y número 3, tú eres parte de ese plan. Y Dios a su punto adecuado, en su momento adecuado, va a permitir que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, en el comienzo todo parecía un caos en la Biblia. Cuando tú lees en la Biblia específicamente, en el libro de Génesis, te comienza diciendo de que había desorden en todo lo que estaba hecho. Estaban las cosas. La palabra en hebreo específicamente te habla de caos. Y es la palabra que te usa. Puede ser traducida como caos. Lo que dice que se andaba sin forma. Pero después, al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparece Cristo. Y lo que aparentemente es un caos, entra la paz. Y todo llega al punto donde tiene que llegar. Eso te lo puedo asegurar este día. El Dios que nosotros servimos está en control. Y Él va a hacer que todas las cosas lleguen a su tiempo, en el momento adecuado. Porque nuestro Dios termina lo que comienza. Y por eso me gustaría leerte el primer libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Normalmente cuando nosotros leemos esto, le pasamos por encima, lo ignoramos, no le damos la importancia que estos textos realmente necesitan. Y creo que es importante notar que la palabra cielos está en plural y no está en singular. Entonces, no confundamos lo que es los cielos con el cielo. Cuando te habla específicamente de los cielos, te está hablando acerca del universo, de las estrellas, del espacio sideral, del cielo azul que tú conoces, lo que Dios creó para el hombre, para la humanidad. Pero es muy diferente los cielos al cielo que Dios creó donde Él vive. Entonces, creo que Dios hizo planes muy detallados y planes muy bien elaborados y que Él los va a llevar a cabo hasta su fin. Mira lo que dice después en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Entonces, lo que comienza diciendo en la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Pero también nos dice que el ser humano es diferente a todas las otras partes de la creación en lo material. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen de Dios. Es decir, nosotros tenemos ese hálito de vida, esa imagen que sale de Dios, que nos permite descender entre lo bueno y lo malo, entre tener la capacidad de tener conciencia. Mira lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso el hombre que había formado. La primera persona que Dios creó fue Adán. Y cuando él despertó en medio de un jardín paradisíaco. ¿Te imaginas lo que sería eso? Sería increíble. Génesis capítulo 2, versículo 9 después nos dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en el jardín había muchos árboles. Estaba todo hermoso. Pero todos estos árboles eran buenos para comer, incluyendo el árbol de la vida. El hombre podía comer de ese árbol de la vida. Pero en el huerto habían dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran dos árboles totalmente distintos. Mira después lo que te dice en Génesis capítulo 2, versículo 10. Dice: del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Entonces, aquí el texto nos da algunas ubicaciones geográficas en cuanto al Edén. Pero dice que el río fluyó a través del jardín y que se dividía en 4 brazos. Muchos piensan que estaba en la parte, porque estaba el río Éufrates del Tigris, que estaba en la parte de lo que sería Irak, esa parte de Mesopotamia específicamente. Después en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17 te dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas, ciertamente, oye esto, morirás. Entonces Adán fue puesto a trabajar de una. Se le indicó que podía disfrutar de todas las frutas y de toda la comida que estaban en ese lugar. Pero Dios le dijo muy claramente que de todas había uno solo que él no podía comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira lo que dice después en Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda que sea adecuada, una ayuda adecuada. Dios determinó que el hombre necesitaba compañía, que necesitaba relaciones, que necesitaba tener a personas alrededor de él. Y pues Dios creó a la mujer, y gracias a Dios que creó a la mujer. Y en Génesis capítulo 2, versículo 19 después nos dice: entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Porque vio que el hombre estaba solo y le creó compañía. Dios creó a los animales. Después en Génesis 2:22 dice: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Nuevamente, Dios creó a la mujer y gracias a Dios que la creó. Amén. Génesis 2:25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Imagínate, estaban desnudos y no sentían vergüenza ni quizás inseguridad de sus cuerpos. Pero algo sí te dice la Biblia, que cayeron en tentación porque tenían libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger lo que iban a hacer. Después en Génesis capítulo 3, versículo 22 dice: y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vemos que el árbol de la vida era la fuente de la eternidad para el hombre, es lo que dice el texto aquí. Entonces Dios creó a las personas para vivir en la eternidad con Él. Es decir, los hizo para que puedan estar en ese tiempo de existencia con Él. Entonces, el propósito del árbol de la vida era sostener esa existencia en el ser humano. Pero por supuesto, después de que el hombre
peca y hace lo no adecuado, sufre consecuencias de esto. Y tú te preguntarás, pero bueno, no estás hablando del cielo, ¿por qué estás leyendo tanto de Génesis y del Edén? Porque parte del cielo es comprender que lo que Dios comenzó con nosotros lo va a terminar. Y estamos hablando de lo que sería el Edén restaurado, básicamente, porque la Biblia te dice que Dios va a hacer eso en el cielo, va a restaurar lo que Él hizo. Después en Génesis capítulo 22, versículos 23 al 24, dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, el pecado separó a la humanidad de la vida eterna. Óyeme muy bien esto. El pecado separó a la humanidad de la vida eterna. Ese árbol de la vida que había sido puesto en el huerto para darle vida a las personas para siempre fue eliminado. Es decir, desapareció. No tenían acceso. No se les permitía más comer de eso. Entonces, el pecado se convirtió en esa barrera que no permitía tener acceso a la eternidad con Dios. Entonces, lo que Dios hizo, el pecado lo corrompió. Y eso es bien importante que lo comprendamos. Porque eso pasa en todas las cosas. Dios ha creado increíbles cosas para nosotros. Pero nuestros deseos pecaminosos, cuando lo tocan, a veces lo corrompen y lo dañan. Entonces, me imagino la primera vez que Adán se lastimó. Me imagino la primera vez que se vio una arruga. O quizás que tuvo canas. O la primera vez que experimentó a un familiar morir. ¿Qué habrá pensado Adán? Después de que él sabía que había sido creado con la capacidad de vivir para siempre. Tú y yo no podemos comparar nunca lo que es vivir en un mundo sin pecado y en un mundo donde existe la vida para siempre. Pero Adán y Eva sí podían compararlo. Y por eso es importante. Nosotros solamente podemos imaginarnos, pensar, leer lo que las Escrituras nos dicen que va a ser y soñar que algún día seremos parte de eso y creerle a Dios por encima de todas las cosas que Él lo va a hacer. Pero para Adán y Eva esto era una realidad. Ellos sabían lo que era hacer esto. Entonces, la buena noticia está en esto. El Edén se perdió, sí, pero no se perdió para siempre, sino que Dios comienza y lo que Él comienza lo termina. Y esto quiero que te lo metas en la cabeza. Lo que Dios comienza, lo termina. Y el paraíso fue eliminado. Pero algún día Dios restaurará el paraíso. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo que va a restaurar el paraíso? No entiendo. ¿No dijiste que se había perdido? Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan vio una visión. Y él en el Nuevo Testamento escribió esta visión en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 2. Dice, después vi un cielo nuevo. Oye esto, un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que en el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Hay cosas en la Biblia que aún no se han cumplido. Por lo menos, Cristo regresará. Eso es una promesa bíblica. Y todo cristiano debe esperar la promesa de que Cristo regresará. Reinará por 1000 años. Satanás será amarrado. Después de eso, entonces, las naciones, será soltado Satanás y las naciones serán nuevamente engañadas. Después habla de la batalla de Armagedón. Son cosas que la Biblia te menciona. Y al final, Cristo vencerá al enemigo. Y después de todas estas cosas, las personas resucitaremos. Y muchas personas resucitarán. Y aparte de eso, entonces, vendrá lo que se conoce como el gran trono blanco. Que sería el juicio final. El juicio donde Dios le da a cada quien lo que merecen. Y esto es sumamente importante de que lo podamos comprender nosotros. Entonces, una vez que todo esto haya pasado y que Dios haya permitido que su plan se lleve a cabo y aquello que Él comenzó sea terminado, entonces Dios hace todo nuevo. Mira lo que dice nuevamente en Apocalipsis 21, ese libro del Nuevo Testamento escrito por el gran apóstol Juan. Te habla acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva y de una ciudad increíble. Apocalipsis 21, versículos 10 al 11 dice: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén,
que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. ¡Wow! ¡Qué descripción tan increíble! La verdad es que cuando yo pienso en esto, mi cabeza es como que estalla de pensar en que Dios va a unir lo físico con lo espiritual. Entonces, hablamos acerca de la Nueva Jerusalén como parte de la serie del cielo, de la parte de que hablamos, la tercera parte de esta serie, hablamos de nueva tierra y nuevo cielo. Ahora, Juan continúa diciéndonos de que un ángel mide la ciudad, si lees el capítulo, y te dice que la ciudad mide aproximadamente, si sacas la calculación, es como unas 1.400 millas cuadradas. Y esto es bien interesante. Mira lo que te dice después en el capítulo 22 de Apocalipsis, nuevamente se encuentra en el Nuevo Testamento, versículos 1 y parte del versículo 2 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios. Óyeme, salía del trono de Dios este río y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Juan vio un río que fluye. Ya va, ¿no se te hace esto familiar? ¿Acaso en el Edén no había un río que fluía a lo largo del Edén? Ahora te habla no del Edén, sino que te habla ahora de la Nueva Jerusalén. Y te dice que así como del Edén salía un río y fluía por el medio, ahora también en la Nueva Jerusalén te dice que un río fluirá por el medio. Y te dice que el río, por lo menos del Edén, regaba el jardín, ¿verdad? Y quiero que sepas que el agua simboliza vida. De paso, donde hay agua, nosotros sabemos que hay las posibilidades de vida. Donde hay agua, hay plantas. Donde hay agua, hay animales. Los desiertos, nosotros decimos lugares áridos y secos porque no hay agua. Entonces, esto es bien importante. Donde hay agua, las cosas florecen. Y cuando tú tienes sed y estás, no sé, saliste con tu familia, estás trotando, estás haciendo ejercicio, o saliste de trabajar y estás muy cansado y estás sudando mucho y no aguantas el calor, y de pronto agarras un vaso frío de agua y te lo bebes, es un refrigerio, es como que te da fuerzas, es como que te da vida. Entonces es importante comprender esto. La Nueva Jerusalén tiene un río que fluirá igualito como lo tenía el Edén, por la calle principal. La única diferencia es que en Edén no era la fuente, sino que la fuente es el trono de Dios y del Cordero. Y este río sale de Dios para dar vida. Después en Apocalipsis 22, en la segunda parte del versículo 2, mira lo que dice: a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¿No te suena esto familiar nuevamente? El árbol de la vida que la humanidad perdió, ahora lo encontramos en el cielo. Ahora sabemos de que ese árbol que Adán perdió la capacidad de recibir de él, ahora Dios lo ha puesto en el lugar del cielo. Y sabemos nosotros de que estaba allí. Y te dice que estaba en ambos lados del río. No sé si era un árbol grande que cruzaba el río con su frondosidad o si eran dos árboles. No sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí te digo es que era accesible a todos y que era la salud de las naciones y que era el árbol que Dios había creado. Después en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 nuevamente, la tercera parte del verso dice que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y esto es bien importante porque la Biblia te habla a ti de habitantes de nuevo, del cielo, de la tierra, que se conocen por todas las naciones. Entonces, el Edén fue habitado por personas, pero el cielo será habitado por toda lengua, por toda nación, por toda tribu, por todo pueblo. Es totalmente diferente. Y es importante porque necesitarán el árbol para curarse, y no habrá enfermedad o muerte. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces muchos han pensado que quizás ese árbol es la fuente de la eternidad que Dios ha creado para el ser humano. De hecho, sabemos de expediciones en la antigüedad donde buscaban el árbol o el elixir de la vida. Ahora, quiero que sí notes algo. ¿Te diste cuenta que en el texto no te habla acerca del árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros experimentamos ese árbol. Ya comimos ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos las consecuencias. Y sabemos lo que nos creó. Y no nos ha dejado más deseo para nosotros estar o tener algún tipo de cosas en cuanto a lo que es ese árbol.
Para darte un ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene alrededor de 300 millas cuadradas aproximadamente. ¿Te imaginas un cielo donde te dice que hay aproximadamente 1.400 millas cuadradas? Gente de todas las naciones, gente de todo pueblo, gente de todo lugar, gente que pertenecen a Dios, gente que saben que han sido redimidos por la sangre del Cordero, en un espacio muchísimo más grande que la ciudad de Nueva York. Déjame decirte lo que te dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá maldición. Oye esto, no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo alabarán. No habrá maldición. ¿Qué es esta maldición que la Biblia nos habla? ¿Qué es esto que la Biblia nos dice? Es el pecado específicamente. El pecado es una maldición para tu vida. Destruye a tu familia, destruye tu corazón, destruye tu vida, destruye tu alma, destruye todo lo que toca. El pecado destruye los sentimientos buenos. Es la maldición de estar separados de Dios. Y la Biblia te dice que allí no habrá maldición. Es decir, el pecado se habrá ido y las consecuencias del pecado no estarán más allí. Y eso es importante que lo comprendamos. En el capítulo 22, versículo 4 de Apocalipsis, después te dice, lo verán cara a cara y llamarán su nombre y llevarán su nombre en la frente. Esto es increíble, porque Adán, la Biblia te dice que en el Génesis que caminaba con Dios por las tardes. Pero a raíz del pecado, de la maldición del pecado, esas caminatas diarias se eliminaron. Esto nos está diciendo a nosotros que el pecado es la barrera entre Dios y nosotros. Pero ¿sabes qué? Se perdieron la relación con Dios en el jardín, y se perdió el acceso al árbol de la vida. Pero en el cielo Dios restablecerá ese acceso a Él. Y esto es hermoso. Incluso Moisés no pudo ver a Dios cara a cara. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no beberá hombre y vivirá. El cuerpo terrenal de Moisés no podía ver a Dios cara a cara. Adán, antes del pecado, sí podía verlo. Pero imagínate esto, en el nuevo cuerpo que Dios te va a dar en el cielo podrás ver a Dios cara a cara, y lo más hermoso, después de que tengamos cuerpos resucitados con Él, nosotros tendremos su nombre escrito en nosotros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que pertenecemos a Él, que nadie nos puede arrebatar de sus manos, que somos sus hijos y sus hijas, que somos suyos y que estamos en sus manos. Eso da esperanza, saber de que tú perteneces a Dios. Y que ese Dios te permite vivir para Él la esperanza. Después en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 dice, ya no habrá noche, no se necesitará luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Óyeme, no va a haber más día ni noche. No hay necesidad de provisión de luz ni nada de esas cosas. Dios será nuestra luz. Dios será nuestro sustento. Dios mismo alumbrará nuestras vidas. ¿Te imaginas lo que será eso? Y reinaremos victoriosos con Dios por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios termina lo que comienza. Y Dios comenzó eso en su creación, y el cielo es el final de la creación, de lo que Dios hizo para el plan de la humanidad. Dios restaurará todas las cosas y Dios hará las cosas para nosotros. La restauración es importante y quiero que pienses en esto. Dios restaurará el Edén, es decir, ese paraíso nuevamente, y nosotros viviremos con Él por la eternidad. ¿Eso qué significa cuando hablamos nosotros de que Dios restaurará? ¿Significa acaso que Dios va a destruir todo lo que el hombre hizo? ¿Significa que Dios va a destruir los grandes rascacielos, todas las empresas, todas las cosas? No creo que sea así necesariamente. Eso es algo que Dios lo va a hacer. Ahora, hay una gran diferencia en lo que es restaurar y rehacer. Esto es importante. Hay una gran diferencia en lo que es restaurar y rehacer. Restaurar elimina todo lo malo y volver algo a su belleza anterior. Eso es lo que es restaurar. Eliminar todo lo malo y hacer que lo que había perdido su belleza lo vuelva a tener. Rehacer implica borrar todo y rehacerlo nuevo. Entonces, cuando alguien confiesa su pecado a Jesucristo, Dios no elimina a la persona.
Dios lo restaura, es decir, esa belleza original. Antes de pecar, Dios se la devuelve a la persona. Y por eso es que la imagen de Cristo está en nuestras vidas. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y 17, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dilo conmigo. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Dilo ahí donde estás, si puedes. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Dios me ha restaurado, me está restaurando. Y si no te ha restaurado, Él quiere restaurarte en este día. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir de que Dios está haciendo las cosas nuevas en tu vida, pero te está regresando la belleza que Él te dio al principio. Eso lo hace Dios a través de Jesucristo. Él perdona nuestros pecados. Por eso que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él murió en esa cruz para darte vida eterna, para darte paz, para darte salvación. Y yo quiero invitarte que si no lo has aceptado y tú quieres entrar a ese lugar de restauración donde Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo nuevo, donde no va a existir pecado, que tú aceptes a Jesús como tu Salvador y que comprendas que Él dio su vida por ti. Y esto es importante porque así como lo hace con nosotros, lo va a hacer con la tierra. Dios no va a rehacer el Edén, lo va a restaurar. Y esto es sumamente importancia. Es decir, va a haber una continuidad de esta vida en la próxima. Y nos describe la Nueva Jerusalén como una ciudad increíble que va a bajar, descender del cielo. Ahora, en el Edén no existía una ciudad. En el Edén no existía naturaleza. Entonces, ahora Dios nos habla de una ciudad. ¿Ves? Dios va a seguir la continuidad. Y entonces podemos nosotros saber de que todo lo que estoy diciendo, genera preguntas. Y me gustaría responder estas preguntas nuevamente con lo que sería falso o verdadero. Así que te invito a que en tu casa o en tu trabajo, donde nos estés viendo, en tu carro, donde sea que nos estés escuchando, juegues conmigo a esto. ¿Verdadero o falso? Y esta es la primera pregunta que te voy a invitar a que pienses la respuesta. ¿Estaremos desnudos en el cielo? Y te hago esta pregunta porque esta pregunta nos la hacen todo el tiempo los pastores. ¿Estaremos desnudos en el cielo? En esa tierra nueva, ese cielo nuevo que Dios va a crear. Y puedes decir, bueno, la lógica es que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y estaban desnudos. Yo voy a decir que es falso. Yo voy a decir que en el cielo no estaremos desnudos. Hay un texto bíblico que escribió el apóstol Juan que creo que es sumamente importante. En Apocalipsis capítulo 3, en parte del versículo 4, el versículo 5 te dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Te habla acerca de una forma de vestirse, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, también nosotros sabemos que habrá de todo pueblo, de toda nación y de toda tribu. ¿Te imaginas? Ahí te dice que habrán sacerdotes y reyes, y que seamos sacerdotes y reyes con Él. ¿Te imaginas lo hermoso de las vestimentas que Dios va a tener y que cada uno de nuestros vestidos glorifiquen a Dios? Eso es sumamente importante. La otra pregunta que nos hacen todo el tiempo los pastores, de hecho una de mis hijas siempre me hace esta pregunta, después que su perrita murió, me hace la pregunta, papá, ¿y va a estar mi perrita en el cielo? Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿y los animales? ¿Irán al cielo o hay animales en el cielo? Y esta es una pregunta especialmente para la sociedad norteamericana, donde la gente duerme con sus perros, se baña con sus perros, come con sus perros, están en las fotos familiares y hacen todas las cosas con la familia. Entonces, yo quiero decirte que yo creo que en el cielo habrá animales. No sé qué clase de animales serán específicamente, pero yo sí creo que en el cielo habrá animales. Y creo que es importante porque los animales fueron salvos por Dios en el diluvio. Dios se encargó de salvar a todos los animales que pudo en el diluvio. Los animales en la Biblia juegan un papel importante. Está el burro que le habló, que el ángel habló a través de él, o que el ángel habló y Balaam creía que el burro estaba hablando. Está también el pez que se tragó a Jonás. Está el burrito donde Jesucristo se montó y fue llevado. Mira lo que dice el Salmo 150, versículo 6. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Ahora, yo creo que toda criatura viviente que es creada por Dios, que no es el hombre, alaba a Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 19, la Biblia nos dice de que Jesús vendrá montado sobre un caballo blanco.
Y esto es bien importante que lo comprendamos. Entonces yo voy a decir a esta pregunta que en el cielo habrán animales. La tercera pregunta que me gustaría que pensara si es verdadera o falsa es la pregunta si en el cielo seremos nosotros vegetarianos. Y esto es bien importante. Porque las personas dicen, bueno, había una armonía perfecta en el Edén y la muerte entró después del pecado. Entonces ya no puede haber más pecado. Y ya no puede haber más muerte. Los primeros animales murieron después del pecado del hombre, lo que tú puedas argumentar. Mira lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Dice en Isaías capítulo 25, versículo 6, dice, el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. ¿No te suena eso sabroso? ¿No te suena eso excelente? Jesucristo dijo que no tomaría del fruto de la vid hasta que estuviera con nosotros nuevamente. Y la Biblia te habla acerca de la cena del Cordero, te habla acerca de banquetes, cosas increíbles. Yo creo que en el cielo Dios podrá hacer las cosas sin necesidad de que haya muerte. Y creo que Dios podrá hacer los banquetes más suculentos, los más sabrosos, las cosas más ricas que jamás podrás tú imaginarte. Estoy seguro que en el cielo las vamos a nosotros a poder hacer. Así que voy a decir que en el cielo, voy a decir falso a ser vegetarianos en el cielo. Otra pregunta que recibimos mucho en California, la recibo varias veces aquí en California, es, ¿existirán las playas en el cielo? Y la pregunta viene porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 específicamente, te dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Las personas piensan de que eso quiere decir que no existían playas. Déjame decirte que el apóstol Juan no está diciendo de que las playas no existían. Está diciendo que el mar no existía más. Y se está refiriendo a ese gran cuerpo masivo que divide las naciones. ¿Ves? En el cielo no vas a tener que montarte un avión para llegar de América a Europa o África o al Medio Oriente o Asia o Australia, sino que todos seremos uno en un solo pueblo. Y esto es sumamente importante porque en el cielo habrá la máxima unidad. Entonces yo voy a decir, quizás tú estás de acuerdo conmigo y está bien, yo voy a decir que en el cielo yo creo que sí habrán playas. Y no solamente creo que habrán playas, creo que habrán montañas, creo que habrá nieve, creo que habrá desierto. Creo que la belleza de la tierra, y 1000 veces más hermoso que la tierra, será lo que nosotros experimentaremos. Yo quiero que tú sepas que no vas a perderte de nada lo hermoso que hay en la tierra, en el cielo, sino que será 1000 veces mejor. Sabemos que en Marte hay grandes montañas, una que se llama el Olympus, que es más grande que el Everest en la Tierra. Y la última pregunta que voy a responder en este día es la pregunta: ¿y en el cielo trabajaremos? Creo que es una pregunta que muchas personas se la han hecho, porque a veces escuchan que el cielo no se hace nada y que todo lo que hace es tocar un arpa blanco y flotar en las nubes. A mí eso me suena sumamente aburrido. En el cielo trabajaremos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Creo que es importante lo que dice ese. Dice, y sus siervos le servirán. Es una frase corta. Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, antes de pecar, el hombre y la mujer cosechaban la tierra, trabajaban en la tierra, ponían nombre a los animales. Ellos vivían, es decir, agarraban el fruto. Aún comer es un trabajo. Yo no sé si tú sabías eso, porque tu sistema digestivo se activa. De hecho, para muchos judíos que guardan el sábado, ellos no prenden un switch porque lo consideran un switch de luz, porque lo consideran un trabajo. Lo importante es que en el cielo no será un trabajo latoso que nos va a fastidiar, que vamos a estar mirando el reloj diciendo ya son las 5 de la tarde, me quiero ir a mi casa, sino que en el cielo será un trabajo que te agradará, porque podrás experimentar, conocer cosas nuevas, podrás estar con Dios por la eternidad, trabajar en armonía, no existirá el pecado. Entonces yo voy a decir que sí, voy a decir que en el cielo habrán trabajo y buen trabajo. Y creo que eso es importante porque trabajaremos, descansaremos, jugaremos, veremos a Dios cara a cara. Entonces, comprende esto. Lo que Dios ha comenzado, Dios lo concluirá. Lo que Dios ha comenzado, Dios lo terminará. Y quiero que veas esto. Adán y Eva estropearon todo. Ellos eligieron desobedecer y con eso vinieron las consecuencias de la muerte. Y por eso fueron desterrados de la vida eterna. Pero Jesús, que es llamado en la Biblia el segundo Adán, trae vida eterna. El primer Adán trajo muerte. El segundo Adán trae vida eterna. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos,
Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice: pero la transgresión de Adán no pudo compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, el primer Adán, sus actos nos apartaron de Dios, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, que lo llamamos así en la Biblia, te acerca al Dios que tú tienes. Y creo que esto es importante. Algún día tu vida se acabará. Mi pregunta para ti en este día es: ¿tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Estás listo para recibir a Jesús y vivir para Él? Si no lo has hecho y tú quieres ir a ese cielo con Dios y vivir en paz con Él, yo te invito a que donde tú estás, tú ores conmigo. Esta oración no es una oración mágica. Lo digo todos los domingos. Es una oración de fe, donde tú reconoces de que el Dios que tú tienes ha creado cosas hermosas y que la obra que Él ha comenzado en ti la va a terminar. Y que la obra que Él ha comenzado en la humanidad y en la creación la va a terminar. Y que hay un lugar que Él quiere vivir por la eternidad contigo, donde Él unirá lo espiritual con lo físico. Te invito a que ores conmigo. Ahí donde estás, simplemente confiesa estas palabras: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Quiero vivir contigo por la eternidad. Gracias porque tú has creado un cielo, un espacio para vivir conmigo. Te acepto como mi Señor. Reconozco de que viniste, te hiciste hombre, moriste en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y resucitaste y vendrás nuevamente. Gracias te doy. Hoy soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Me gustaría que al finalizar este servicio en vivo, que es en vivo, me gustaría que entres al cuarto de Zoom. El link va a aparecer, o el enlace va a aparecer en el chat, tanto cuando estemos pasándolo en la transmisión de las páginas sociales o estemos pasándolo en nuestra página de internet. El link va a aparecer en el chat y por 15 minutos solamente nos gustaría conocerte. Va a haber unas personas en ese cuarto que quieren orar contigo y hablar contigo y tomar tu información para llevarte a los próximos pasos para seguir en Cristo Jesús. También, si tienes alguna necesidad de oración o te gustaría comunicarte con nosotros, te invito a que en el email que está abajo, que sería need@sunrisechurch.org, nos mandes un email. Y si necesitas algún tipo de ayuda con comida y estás cerca de nuestra área de cobertura, con mucho gusto nos gustaría proveerte de alimentos para ser de bendición. También, si nos estás viendo y eres un cristiano ya de hace muchos años y no perteneces a uno de nuestros grupos pequeños, me gustaría que visites también el link de la página de abajo, que es la parte de grupos pequeños en español, para que puedas unirte a uno de nuestros grupos pequeños. Tenemos más de 120 grupos pequeños en inglés y en español, y hay uno para ti, que va a ser parte de la comunidad y va a ser de bendición para tu vida. Entonces, me gustaría concluir con esto. La Biblia te dice a ti de que hay grandes contrastes entre Génesis y Apocalipsis. Mira, en Génesis Dios crea al hombre del polvo de la tierra. En Apocalipsis Dios restaurará al hombre de la muerte. ¿Está viendo el contraste? Las comparaciones. En Génesis Dios visitaba al hombre en la tierra. En Apocalipsis Dios habita con el hombre en la tierra. En Génesis el árbol de la vida estaba en el jardín. En Apocalipsis el árbol de la vida está en la ciudad de Dios. En Génesis un río fluía del Edén y cruzaba el Edén. En Apocalipsis un río fluye desde el trono de Dios y de su Cordero, dando vida eterna. En Génesis el pecado fue traído a la vida del hombre, de la humanidad, del hombre y la mujer. En Apocalipsis el pecado es eliminado. No existe más pecado a través del sacrificio de Jesucristo. En Génesis la gente está desnuda y avergonzada. En Apocalipsis está revestido de justicia con vestimentas que glorifican a Dios. En Génesis el primer Adán fue desterrado del lugar del paraíso. En Apocalipsis el segundo Adán es victorioso y te da entrada a la presencia de Dios. En Génesis el paraíso es removido. En Apocalipsis el paraíso es restaurado. Por eso es que este mensaje lo hemos titulado El Edén restaurado, y estamos hablando de lo que Dios va a hacer. Y quiero concluir nuevamente con lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quizás tú me estás viendo ahorita y tú estás pensando: yo soy un desastre. Busca de Dios
y tú verás la mano de Dios perfeccionar y traer restauración a lo que Él ha comenzado en ti. Quiero decirte que nuestra próxima serie se va a llamar Sabiendo Esperar. Te invito a que no la pierdas. Mantente en sintonía porque hemos estado hablando de cómo esperar en Dios y cómo hacer las cosas para hablar a Dios. Así que quiero bendecirte, que Dios bendiga tu vida y te dejo ahora con nuestro grupo de oración. Dios te bendiga.